Establecer comunicación con la doctora Gabriela Dueñas. Doctora, bienvenida al colectivo. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros ansiosos de escucharla a propósito de esta habilitación que justamente ayer daba el Consejo Federal de Educación. Ahora sí, las provincias tienen la autonomía, de acuerdo a ciertos parámetros, de decidir y definir, ¿no?, el regreso paulatino a las aulas, a la presencialidad. Han pasado muchos días, mucho tiempo. Los chicos tuvieron que de la mañana a la noche empezar a adaptarse a otra escuela, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, digo, especialistas en psicología, en educación? ¿Cómo habrán llegado los chicos a este tiempo, no? Y no solo los chicos, sino los docentes también, doctora. Sí, lo cierto es que no tenemos que perder de vista el contexto en el que se inscribe toda esta experiencia que estamos transitando y que tiene que ver con una pandemia, ¿sí? Con una pandemia inédita que dio vueltas al mundo dejándolo patas para arriba, ¿no? Es absolutamente inesperada y frente a la cual los propios científicos señalan y no se cansan de advertir que se desconoce mucho acerca de este virus y que lo único que podemos hacer para evitar el contagio, porque es muy contagioso, aunque su letalidad es baja, es muy contagioso y su letalidad aumenta justamente porque, dado los niveles de contagiosidad, digamos, colapsa los sistemas sanitarios, cosa que ustedes lo han podido vivir en carne propia en Jujuy. Entonces, lo que nos dicen los científicos, los médicos, es que la única manera de prevenir que esto se extienda es evitar la proximidad física, ¿sí? Entonces, nosotros del campo de salud mental salimos a advertir acerca de esto. Hay que apuntalar la proximidad social, el revincularse socialmente, pero hacerlo a distancia física. Por eso no nos parece oportuno y pertinente en este momento el regreso a clases presenciales, sobre todo en algunos lugares de nuestra República Argentina, como en Jujuy o como en Cava, en donde los niveles de circulación del virus son altos. En relación a toda esta problemática, llama la atención cómo los niños, niñas y algunos adolescentes entienden claramente cuál es el problema y que la única solución para él mismo estaría ligada con la posibilidad de tomar distancia física. ¿Me escuchás? Sí, sí, claramente. Sí, estamos atentos acá. Y lo que les genera confusión a los chicos es que los propios adultos que están a su cargo y a su cuidado los inciten luego a revincularse físicamente, o sea, de forma presencial. Esto sí genera en muchos chicos angustia y confusión, porque de estudios que se han realizado sobre la población infantil y juvenil, incluso algunos estudios de UNICEF Argentina, hemos obtenido como respuesta de parte de ellos que es cierto que extrañan la escuela, es cierto que extrañan estar con compañeritos, vincularse presencialmente con sus maestras y maestros y docentes. ¿Cómo no? Claro que es cierto esto. Y esto los entristece el no poder hacerlo, pero también señalan que entienden que la única manera de evitar contagiarse y de contagiar a sus seres queridos es esta que se ha adoptado y que, ellos han logrado muchas veces adaptarse mejor a esta nueva realidad que los propios adultos y que muchos funcionarios, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, en estos días en provincias como Santa Fe, en Rosario, donde los niveles de circulación del virus son altísimos, donde batimos récords históricos con muertos y al mismo tiempo autorizan la apertura de los shoppings, ¿no? Entonces está por un lado los funcionarios, por otro lado la sociedad adulta en general, que parece que no termina de entender, es como muy incoherente la sociedad adulta. Y en esto a veces los jóvenes, los adolescentes, nos devuelven a modo de imagen en espejo nuestras propias incoherencias cuando después se extralimitan de algunos permisos que se les ha dado, ¿no? Pero yo creo que tenemos que repensar sinceramente qué es lo que más importa, si la vida u otro tipo de actividades. Ayer, por ejemplo, uno podía ver imágenes de la preocupación que existe en las localidades de la costa por el COVID, está colapsado prácticamente el sistema sanitario allí, hay muy pocas camas, ustedes saben que son ciudades chiquitas, y al mismo tiempo preparándose para recibir próximamente turistas. Entonces, en una playa estaban plantando banderas por la cantidad de muertos en Mar del Plata y en la playa al lado preparándose
para recibir turistas. Es como muy incoherente, ¿no? Entonces, los que trabajamos en el campo de la salud mental, me parece que lo que tenemos que hacer es un llamamiento, ¿sí?, al pensamiento crítico, a conectarnos con el principio de realidad, a entender que estamos frente a un virus realmente imparable, hasta tanto no tengamos la vacuna. Sabemos que la vacuna está cerca, de acá a 3, 4 meses a más tardar vamos a tener una vacuna y vamos a poder retornar a nuestras actividades habituales. Y mientras tanto, lamentablemente, lo único que podemos hacer es tratar de preservarnos de contagiar y de contagiar a otros, y por eso evitar el tema de la circulación. Pensemos que la apertura presencial de las escuelas, ya sea para actividades socioeducativas o pedagógicas, también tracciona la circulación de mucha gente en una ciudad que Sí, tiene, claro. como les decía bien, la de ustedes, la nuestra, Rosario, Río Negro, en fin, en varios puntos del país tenemos niveles de circulación altísimos de COVID. Y los niños son vectores de contagio. Y no solamente son vectores de contagio con una carga viral más alta porque son chicos, sino que además también padecen la enfermedad, cosa que por lo general no se está diciendo, ¿no? Y no todos la pasan bien y de manera sintomática. Algunos la pasan de manera complicada, y otra cosa que estuvimos viendo es que después de haber atravesado el COVID, aparece en muchos casos un síndrome post-COVID, ¿sí?, que afecta de manera multisistémica al organismo y que requiere, por ejemplo, acá en Buenos Aires tuvimos 22 casos internados en el hospital de niños por este tema. Así es que me parece que hay que informar a la población, a los adultos a cargo de los chicos, acerca de poner sobre la balanza la necesidad real de que los chicos asistan presencialmente a la escuela, Claro. o seguir aguantando un poquito más, que ya tenemos las vacunas a la vista, Claro, ¿sí? doctora, esto me parece que es importante no seguir cargándoles, ¿no? Porque nosotros el otro día hablamos, por ejemplo, con profesionales de INECO también, y decían, los chicos vienen escuchando que ellos son los que pueden llevar el virus, contagiar y demás. Es una carga, una sobrecarga, que no tienen por qué llevarla, ¿no? Digo, ¿cómo haces para explicarle todo esto que usted lo razona, y yo también como adulto, a un nene que pasa de jardín de 5 a primer grado y que no tuvo el contacto, este vínculo presencial que es tan importante con su maestra, ¿no?, para aprender a leer? ¿Cómo se hace para seguir protegiéndolo en ese aspecto? Adultos, te entiendo. Yo creo que si los adultos lo tenemos claro, como tenemos claro, por ejemplo, que no podemos cruzar una autopista de manera, transitarla caminando, cruzar de un lado al otro una autopista, o no podemos meter los dedos en enchufe, si tenemos claro que eso hace correr peligro de vida a la persona, y me parece que los adultos vamos a poderles transmitir a los chicos con tranquilidad que este año lo hemos ocupado en cuidarnos y cuidar a los otros, a los más queridos, preservando la vida. Ahora, si nosotros adultos no tenemos claridad en relación a esto, si desde algún lugar medio omnipotente pensamos que les pasa a los demás, pero a nosotros no nos va a pasar, y bueno, la verdad es que vamos a exponer al contagio, y si llega a pasar que un abuelo, que un tío se contagia después de haber estado con un chico, no es raro que el chico se sienta culpable, porque a ver, el niño está conectado con esta información, que es la verdad que viene de la ciencia. O sea, nosotros no podemos promover que se le mienta o se engañe a los chicos, eso no es saludable. Lo que sí es incoherente y poco saludable es que los adultos que sabemos esto, los expongamos a que o sean ellos contagiados o contagien a los demás. Hay esa incoherencia, ¿sí?, de parte nuestra, de los adultos, es la que tiene que ser revisada. Y con respecto a cómo se transita esto, bueno, pensá por un minuto cómo fue la vida de muchos de los que hoy viven en nuestras tierras americanas, que vinieron de las guerras de Europa, ¿sí? Mis abuelos, por ejemplo, vinieron de la Segunda Guerra Civil en Europa, y se pasaron años en ciudades bombardeadas y escondidos en búnker porque caían misiles, y en ese contexto yo dudo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría sacar a los chicos a pasear o llevarlos a encontrarse con amigos, ¿verdad? Porque sabés que si salís con el niño o con la niña, le puede caer una bomba y destrozarlo en 1000 pedazos. Bueno, esta pandemia funciona como una guerra, ¿sí? El COVID es como un misil. Cualquiera puede ser objeto de que lo ataque el COVID.
y además luego propagarlo. Por eso me parece que estamos llegando ya a fin de año, ya acaba el ciclo escolar en Argentina, estamos a menos de un mes de que acabe el ciclo escolar, tenemos la orilla a la vista, sabemos que están las vacunas, que en 2 o 3 meses las tendremos. Digo, si nos hemos esforzado tanto para llegar hasta acá, ¿por qué no esforzarnos un poquito más? Y nosotros, los adultos, ¿sí? Tratar de calmarnos con esta ansiedad de precipitarnos, después que hemos visto que en el hemisferio norte, que van unas semanas, meses antes que nosotros, han tenido que cerrar las escuelas después de abrirlas porque disparan los contagios hasta niveles de un 30%. Sabiendo esto, creo que los funcionarios que adopten estas medidas van a tener que hacerse responsables frente a sus respectivos ciudadanos, pueblos, de las medidas que tomaron, ¿no? Si se llegan a disparar los contagios, van a tener que hacerse cargo y responsable de los muertos que esto traiga. Doctora Dueñas, un gusto tenerla en el colectivo, ha sido muy clara. Gracias por toda la información. El gusto ha sido mío. Un abrazo grande para allá, para Jujuy. Sí, cuídense mucho, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está la mirada de esta profesional de la psicología y de la educación. Estamos en una guerra, hay que bajarles la información clara a los chicos. Estamos prácticamente cerrando el ciclo lectivo y no ve para nada oportuno siquiera pensar en un regreso presencial a las aulas. Cerrar este ciclo lectivo como estamos, esperar la vacuna, prácticamente cuestión que a nivel nacional las autoridades han relativizado ya, ¿no? Ampliando la posibilidad de habilitar el regreso presencial a cada jurisdicción.